Ella publicó una foto con su ex y dijo, tus celos son tu problema. Después de eso, yo hice mi jugada. Todo comenzó con una foto. Su ex sonriendo en un sendero soleado. Su mano descansando sobre un Golden Retriever. El pie de foto debajo, los mejores amigos siempre encuentran la forma de volver a encontrarse. Publicado por mi esposa. Me quedé mirando la pantalla como si fuera a fallar y desaparecer. Pero no lo hizo. Y los comentarios lo empeoraron. Vosotros dos siempre fuisteis tan cercanos, decía uno. Otro decía, me alegro de ver que os reencontráis. Uno de él, siempre Anna. ¿Siempre? El tipo de comentario que no deja si de verdad sois solo amigos. Cuando Anna entró por la puerta esa noche, con el pelo húmedo de su clase de yoga, yo la estaba esperando. ¿Quieres decirme qué es esto?, le pregunté, mostrándole su teléfono. Ella echó un vistazo a la pantalla, luego me miró directamente. Fría como el granito. Es una foto de tu ex con ese pie de foto. ¿Hablas en serio? Se encogió de hombros, dejando las llaves como si fuéramos a tener una noche normal. No es para tanto, Mark. Somos amigos. Los mejores amigos siempre encuentran la forma de volver a encontrarse. ¿Pensaste que eso era sutil? Pensé que era sincero. Eso me dejó helado. Sincero, repetí, acercándome. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente, Anna? ¿Que este es el acto de apertura para tu gira de regreso con Kyle? Se cruzó de brazos. Estás exagerando demasiado. No, publicaste una carta de amor disfrazada de recuerdo, y se supone que debo sonreír y darle a me gusta. No es una carta de amor. Por Dios, escúchate. Suenas paranoico. La miré fijamente. Bórrala. Ella se burló. No lo dices en serio. Lo digo completamente en serio. Pues no la voy a borrar, espetó. Porque no voy a permitir que me controlen en mi propio matrimonio. No se trata de control. Se trata de respeto. No publicas algo así de tu ex y esperas que yo asienta como un idiota. Ella retrocedió, negando con la cabeza. Eres un inseguro, y estoy cansada de andar con pies de plomo por tus celos. Ahí estaba. La palabra que ella sabía que más me dolería. Inseguro. Solté una risa hueca. ¿Quieres saber lo que pienso? Querías que lo viera. Querías una reacción. Querías que me inmutara para que pudieras llamarlo control. Su mandíbula se tensó, pero no lo negó. Entonces, ¿qué es, Anna?, pregunté, ahora más suave. ¿Estás aburrida? ¿Buscas atención o solo intentas ver hasta dónde puedes presionarme antes de que finalmente explote? No respondió. Solo cogió su bolso y se giró hacia la puerta. Voy a salir, dijo. ¿A dónde?, exigí. Se detuvo en la puerta. ¿Acaso importa?, dijo sin mirar atrás. Y luego se fue. La puerta no se cerró de un portazo. Hizo clic, y eso lo empeoró. Esa salida tranquila y calculada. Ese silencio frío que dejó atrás como una declaración final. Me quedé allí, solo en nuestro salón a media luz. Cada lámpara proyectando largas sombras. La foto todavía brillando en su teléfono. Un fantasma digital que ella eligió conservar. Dejadme daros una instantánea de mi vida. Tengo 38 años. Trabajo en software, me levanto temprano, corto el césped los fines de semana. Nada llamativo. Pago las facturas a tiempo y recuerdo las citas del perro en el veterinario. No soy dramático. No soy controlador. Simplemente soy constante. ¿Ordinario? Tal vez. Pero esa noche, mirando la puerta por la que se había marchado, algo dentro de mí cambió. Una línea que no sabía que tenía finalmente se rompió. Algo andaba mal. Muy mal. Y esta vez, no iba a fingir que no estaba sucediendo. La mañana después de que se marchara furiosa, me desperté en silencio. Ni el sigiloso arrastrar de las zapatillas por el pasillo, ni el sonido de la tetera hirviendo, ni el suave zumbido de alguna vieja lista de reproducción que solía poner mientras preparaba el café.
Solo silencio y el leve aroma persistente de su perfume, todavía aferrado al aire como el humo después de un incendio. Fui a la cocina, todavía en camiseta y pantalones de chándal, esperando estúpidamente que tal vez ella estuviera allí, arrepentida, que tal vez la noche le hubiera dado algo de claridad, una pizca de culpa, un susurro de remordimiento. Ella estaba allí, sí, pero no como yo lo había imaginado. Estaba apoyada en la encimera, con el teléfono en la mano, sorbiendo su café como si no hubiera detonado una bomba en nuestro matrimonio 12 horas antes. «Buenos días», murmuré. Ni siquiera levantó la vista, solo dijo, «Hola», como si fuéramos compañeros de trabajo en la sala de descanso, como si nada de eso importara. Pasé a su lado, abrí la nevera, cogí unos huevos. Mis manos se movían automáticamente, romper, batir, verter. Pero mi mente era un caos de preguntas e ira que no sabía dónde colocar. A mitad de preparar una tostada, levanté la vista y dije en voz baja, ¿de verdad no vas a hablar de lo de anoche? Finalmente me miró brevemente y volvió a deslizar el dedo por la pantalla. ¿Qué hay que decir? Mi agarre se tensó alrededor de la espátula. Me llamaste inseguro y me abandonaste como si fuera un extraño. Publicaste una foto que escupía en todo lo que hemos construido. ¿No crees que eso merece una conversación de verdad? Exhaló lentamente, dejando su taza con demasiado cuidado. Creo que estás volviendo a tergiversar las cosas. Otra vez, reí secamente. Increíble. La tostada saltó, quemada. Ni siquiera me molesté en tirarla. Simplemente la dejé en la encimera, ennegrecida. Una metáfora demasiado obvia para ignorarla. Me senté frente a ella en la mesa. La luz de la cocina zumbaba sobre nosotros, proyectando sombras duras. La hacía parecer más fría de lo que ya se sentía. Mantuve la voz firme. Mira, entiendo que tuvieras una vida antes de mí. No soy ingenuo, pero esa foto. Sabías lo que significaba. Sabías cómo iba a sentar. Inclinó la cabeza, finalmente prestándome toda su atención. ¿Por qué siempre asumes lo peor? Porque cada vez que te doy el beneficio de la duda, me golpea otra bola curva. Me incliné hacia adelante. Dime la verdad. ¿Sigues hablando con él? Dudó. Y esa duda fue toda la respuesta que necesitaba. Me eché hacia atrás. Vaya. Ella negó con la cabeza, molesta. No es así. Se puso en contacto después de su ruptura. Necesitaba a alguien. Estuve ahí para él. Eso es todo. Te pidió que publicaras eso. No. Lo hice por mi cuenta. ¿Por qué? Silencio. Y entonces lo dijo. La única frase que me puso la piel de gallina. Porque me recordó una época en la que las cosas parecían más ligeras. La miré fijamente. No enfadado, ni a gritos, solo vacío. Así que de eso se trata. ¿Nostalgia? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Aparté mi plato y me levanté. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es la publicación ni él. Es lo fácil que te resulta convertirme en el problema. Ella también se levantó, cruzándose de brazos. Porque tú eres el problema, Mark. Siempre asumes lo peor. Sacas conclusiones precipitadas. Me haces sentir como si estuviera en un juicio. No estás en un juicio, espeté. Pero quizás deberías estarlo. Se inmutó, apenas. Pero no retrocedió. No voy a borrar la publicación, dijo en voz baja. Se queda ahí. Asentí lentamente. De acuerdo. Y salí de la cocina, pasando por el salón, pasando por la foto de boda enmarcada que de repente parecía un atrezo en la historia de otra persona. Esa noche, no fui a casa. Tampoco se lo dije a Anna. No dejé una nota. No envié un mensaje. Simplemente no aparecí. En lugar de eso, conduje al otro lado de la ciudad, a un antro que solía frecuentar en mis 20s. El lugar no había cambiado. Las mismas cabinas de vinilo agrietado, la misma jukebox polvorienta que se inclinaba demasiado a menudo por Springsteen. Incluso el mismo camarero, Rick,
que todavía recordaba mi bebida habitual y me la deslizó por la barra con un silencioso asentimiento. Es curioso cómo los extraños te recuerdan mejor que tu propia esposa. Cogí una cabina en la parte de atrás, bebí mi copa lentamente y miré un mar de rostros desconocidos. Las risas resonaban de un grupo de universitarios cerca de la mesa de billar. Una pareja discutía en voz baja en una esquina. La vida sucediendo a mi alrededor, rápida y ruidosa. Y sin embargo, por dentro, yo estaba en silencio, distante. No estaba allí para escapar. Estaba allí para observar, para pensar, para sentarme en el silencio que Anna me había regalado y averiguar qué demonios estaba viendo realmente. Nuestro matrimonio se sentía como una pared de pladur con una capa de pintura fresca, bien desde la distancia, pero listo para desmoronarse con el siguiente golpe. Debo haber estado sentado allí durante horas, solo saboreando mi bebida, escuchando el bajo zumbido de conversaciones que no me involucraban, que no me necesitaban. Nadie aquí me exigía que me explicara. Nadie me llamaba inseguro. Y por una vez, no me sentí como el problema. Los días siguientes se desdibujaron como una acuarela gris. Todavía volvía a casa, todavía cenaba cuando estaba hecho, todavía preguntaba por su día una o dos veces. Pero la versión de mí que ella solía conocer se había ido. Dejé de preguntar por ella. Dejé de buscar conversaciones. Empecé a ir más al gimnasio, a quedarme más tarde en el trabajo, a ofrecerme voluntario para cosas que antes evitaba. Cualquier cosa para alargar las horas entre despertarme y ver su cara. No estaba siendo mezquino. No estaba jugando. Estaba reclamando mi espacio. Y cuando volvía a casa, traía ese silencio conmigo. Dejaba que se sentara entre nosotros en el sofá como una tercera persona. Ella se dio cuenta. Empezó a hacer preguntas, pero nunca las correctas. ¿Estás bien? ¿Pasó algo en el trabajo? Pareces cansado últimamente. Yo solo asentía, me mantenía vago, porque ¿por qué debería abrirme a alguien que publica recuerdos de su ex como cartas de amor y luego me llama el inseguro? Dejé de hacer planes para nosotros. Cancelé una escapada de fin de semana que habíamos reservado hacía meses. Cuando preguntó por qué, dije, no me apetecía. Observé su rostro, como su sonrisa parpadeaba y se desvanecía antes de que se diera la vuelta, fingiendo que no le dolía. Ya había empezado a redirigir mis finanzas. Silenciosamente, sutilmente, cancelando tarjetas de crédito compartidas, moviendo dinero a cuentas privadas. No porque estuviera planeando algo drástico, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que necesitaba una ventaja. También dejé de pagar los pequeños extras, sus cajas de suscripción, las citas en la peluquería que solía cubrir, las compras en línea que ella asumía que se pagarían. La primera vez que se dio cuenta, dejó un recibo en la encimera como una acusación silenciosa. Simplemente lo miré, me encogí de hombros y dije, el presupuesto está más ajustado estos días. No discutió. Tampoco sonrió. Sucedió un jueves. El tipo de jueves que se sentía como un martes fingiendo importar. Lluvioso, gris, con los semáforos parpadeando como si solo estuvieran cumpliendo con su deber. Entré más tarde de lo habitual. La bolsa del gimnasio al hombro, los hombros húmedos por la llovizna. No me molesté en evitarla. Anna estaba en la cocina, apoyada en la encimera con su bata, sorbiéndote como si no hubiera estado esperando, pero lo había hecho. Podía sentirlo en la forma en que se enderezó cuando me vio. «¿Llegas tarde?» Dejé la bolsa junto a la puerta. «Sí». No dijo nada por un segundo. Luego lo intentó de nuevo. Voz más ligera. «Forzada. Hice la cena. Está fría ahora, pero puedo recalentarla si quieres». Colgué mi chaqueta, tomándome mi tiempo. «Ya he comido». Ella parpadeó. «¿Con quién?» «Con nadie». Un latido de silencio. Se cruzó de brazos. A la defensiva, no casual. «Has estado fuera casi todas las noches esta semana». «Sí», dije de nuevo con un tono tan uniforme que casi parecía ensayado. Fue entonces cuando la máscara se resquebrajó. Dejó su taza con demasiada fuerza. «¿Acaso quieres seguir aquí?» Me giré lentamente para mirarla. Sus ojos eran más agudos de lo habitual. Menos arrogantes,
más inquisitivos. No estaba acostumbrada a esta versión de mí, la silenciosa, la indescifrable. No levanté la voz. No di un monólogo. Simplemente lo dije. Deberías haber ido con tu ex si querías atención. Su rostro se descompuso tan rápido que casi sentí lástima. Casi. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, replicó. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para ver el color desaparecer de sus mejillas. No publicas ese tipo de cosas a menos que estés buscando algo. ¿Validación? ¿Celos? Quizás ambos. ¿Crees que lo hice para ponerte celoso? No, dije, con la voz más fría ahora. Creo que lo hiciste porque él todavía te hace sentir algo. Y yo no. El silencio que siguió fue del tipo que grita. La expresión de Anna cambió. No era rabia. Era pánico, pero no del tipo que se muestra. Era el tipo silencioso, enterrado bajo su mandíbula apretada y su postura demasiado quieta. Estás tergiversando todo, dijo, casi en un susurro. No, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con claridad. Dio un paso hacia mí, bajando la voz como si estuviéramos negociando la liberación de un rehén. Mark, no eres tú mismo. Estás frío, distante. Este no eres tú. Tienes razón, dije. Este no es el antiguo yo. El antiguo yo habría suplicado una explicación, habría intentado arreglarlo. El antiguo yo habría asumido que yo era el problema. Ella parpadeó rápidamente. Pero ya no. Pasé a su lado, abrí la nevera, cogí una botella de agua como si fuera una noche cualquiera, como si no acabáramos de abrir algo que quizás no pudiéramos volver a coser. Cuando me di la vuelta, ella seguía allí de pie, con los brazos colgando ahora, la mirada perdida. No quiero que nos desmoronemos, dijo finalmente, las palabras vacilantes, como si le fueran extrañas. Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de entregar nuestro matrimonio a la nostalgia y a Instagram. Fue un golpe bajo. Lo sabía. Pero no lo retiré. Por una vez, yo tuve la última palabra. Esa noche, no vino a la cama. Se quedó en la habitación de invitados o quizás en el sofá. No lo comprobé. Yací en la oscuridad escuchando la tormenta golpear contra las ventanas. Y no sentí culpa, ni duda, ni siquiera alivio, solo claridad. Ella sabía que había perdido algo esa noche, y yo no tenía prisa por devolvérselo. La oficina del abogado olía a una mezcla de tinta, cuero y algo ligeramente metálico, como acero que ha sido afilado demasiadas veces. No era lo que esperaba. Pensé que se sentiría fría, quizás estéril. Pero había algo casi reverente en ella, como el tipo de habitación donde la gente toma decisiones que no puede deshacer. La recepcionista me saludó por mi nombre. No preguntó por qué estaba allí. Nadie lo hace cuando un hombre entra con esa mirada particular, tranquilo, con los ojos vacíos, con su anillo de bodas todavía puesto, pero ya como un peso muerto. Llegué temprano, pero me hicieron pasar de inmediato. Mi abogado, Joseph Reed, parecía sacado de un drama judicial. Traje gris, gafas de montura de alambre, una voz tranquila que hacía que incluso una lluvia radiactiva sonara manejable. El tipo de hombre que nunca apresura sus palabras porque ya va 5 pasos por delante. No sonrió, no me ofreció charla trivial, solo me indicó el asiento frente a él y dijo, comencemos. Me senté y por primera vez lo dije en voz alta. Quiero el divorcio. Sin dudar, sin tartamudear, solo 5 sílabas que reordenaron el aire entre nosotros. Joseph asintió como si lo hubiera oído 1000 veces. Quizás así era. ¿Algún motivo específico? Me quedé mirando la madera pulida de su escritorio, viendo el reflejo de la luz del techo fracturarse en su superficie. Diferencias irreconciliables, dije, y algo más. Levantó la vista. ¿Qué es? Quiero terminar, pero quiero hacerlo de forma inteligente. Esa era la verdadera razón por la que estaba allí. No solo intentaba irme. Intentaba irme en mis propios términos, con claridad, con una ventaja, con el menor desorden posible. Joseph empezó a teclear, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. Duración del matrimonio, 9 años. Sin hijos.
Bienes en común, casa, algunas cuentas, un par de vehículos. Uno de ellos es de ella, pero está a mi nombre. Volvió a sentir. ¿Ha hablado con ella sobre esto ya? No. Planea hacerlo. Me miró, con la mirada firme, pero no hostil. Señor Harley, quiero ser sincero. Una vez que esto se presente, no hay vuelta atrás. No hay regreso a la normalidad. ¿Estás seguro de que está listo para eso? Pensé en nuestro salón. El sofá en el que dormí hace 2 noches. La cena intacta. La foto todavía en su perfil. ¿Intacta? Sin disculpas. Pensé en la forma en que ahora me miraba como si yo fuera un compañero de trabajo, no un marido. Nunca he estado más seguro de nada. Deslizó unas páginas sobre el escritorio. Declaraciones iniciales. Una vez firmadas, prepararé el paquete formal. Podemos notificarla en 2 semanas o menos. Cogí el bolígrafo y me detuve. Por una fracción de segundo, vi su rostro. Anna riendo de alguna película que solíamos ver cada Navidad. Su cabeza apoyada en mi pecho. La forma en que solía tocarme la muñeca ligeramente cuando pasaba, como si todavía tuviéramos 17 años. Luego parpadeé y firmé. El bolígrafo se movió por la página con trazos firmes. Sin dudar, sin manos temblorosas, solo tinta. Pero no se sentía como tinta. Se sintió como un corte final. Cuando salí, el cielo se había vuelto de un gris pizarra opaco. Del tipo que hace que el mundo se sienta plano y silencioso. No volví al trabajo. No llamé a nadie. Simplemente conduje sin rumbo. Pasé por viejos edificios que una vez consideramos para nuestro hogar definitivo. Pasé por la librería que ella amaba. Pasé por el restaurante donde desayunamos la mañana después de que dijo que sí a casarse conmigo. Todo parecía igual, pero ya nada se sentía real. En un semáforo en rojo, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Parecía más viejo de lo que recordaba, no cansado, solo despojado, como si el hombre en el espejo finalmente hubiera soltado una carga que nadie más podía ver. No me sentí victorioso. No me sentí libre. Me sentí preparado. Y a veces, eso es suficiente. No lo hice por despecho. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. La foto no era nada especial. Solo yo y Claire, mi colega del equipo de marketing, sentados uno al lado del otro en un encuentro social de una conferencia. Le había pedido a alguien que la tomara justo antes de que terminara la noche. No nos tocábamos, no estábamos inclinados el uno hacia el otro, pero las sonrisas eran reales. Claire tenía esa confianza natural que algunas personas confunden con coqueteo. Era inteligente, directa y sabía cómo moverse en una sala llena de egos como si hubiera nacido para ello. Habíamos trabajado juntos durante 3 años. Nunca la había mirado 2 veces, hasta que lo necesité. Elegí esa foto con cuidado, la seleccioné de una ráfaga de 10, la recorté lo suficiente para resaltar su perfil y la forma en que su risa había iluminado ese momento. Luego la publiqué. Sin filtros dramáticos, sin párrafos, solo un pie de foto que decía, los mejores amigos siempre encuentran la forma de volver a encontrarse. Carita sonriente. Nada más. Anna tardó exactamente 14 minutos en verla. Yo estaba sentado en el sofá cuando sucedió. Ella estaba al otro lado de la habitación, fingiendo leer, con las piernas cruzadas bajo ella como si no acabara de ver nuestro matrimonio desangrarse en las últimas semanas. Su teléfono vibró una vez, luego otra y otra. Lo cogió perezosamente, y entonces se congeló. Pasaron 3 segundos. Luego me miró. No de forma sutil, ni a escondidas. Me miró fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su pulgar flotaba sobre la pantalla como si fuera un arma. No sabía cómo desarmarla. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, con la voz baja. No levanté la vista del artículo que estaba leyendo. ¿Qué es qué? ¿Esta foto? Oh, dije, encogiéndome de hombros. Claire y yo salimos después de la conferencia. ¿Alguien la tomó? Su boca se abrió ligeramente. ¿Y decidiste publicarla? Claro. La miré ahora.
Frío y despreocupado. Somos amigos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Usaste el mismo pie de foto? Ah, sí, sonreí débilmente. Debe de haber sido subconsciente. El silencio que siguió no fue pesado. Fue eléctrico. Un bajo zumbido de confusión, celos y algo más. Miedo, tal vez. Se levantó lentamente. Se acercó. ¿Estás tratando de vengarte? No, dije, estirando las piernas perezosamente. Simplemente estoy viviendo como dijiste. Tú no estás en un juicio. Yo tampoco. Su mandíbula se tensó. Esta mujer, Claire, ¿te acuestas con ella? Incliné la cabeza. ¿Por qué importa? Sus ojos se encendieron. ¿Porque estamos casados, Mark? Eso me hizo reír en voz baja, amargamente. ¿Lo estamos? Ella se quedó quieta. Vi las palabras resonar en su mente de la misma manera que las mías habían estado resonando durante semanas. Así es como va a ser ahora, susurró. Me levanté y pasé a su lado hacia la cocina. No, así es como ya es. No cenó esa noche, simplemente se quedó en el dormitorio, con la puerta entreabierta, deslizando el dedo por su teléfono como si buscara pruebas de algo que ya había adivinado. Me senté a la mesa solo. Comí sobras frías, bebí una cerveza y esperé. No su disculpa, no una gran pelea. Esperé a que el silencio hiciera su trabajo. Para cuando pasé por el dormitorio para coger el cargador de mi portátil, ella estaba sentada en el borde de la cama, con las rodillas pegadas al pecho, mirando la alfombra. No levantó la vista. No necesitaba hacerlo, porque sabía que yo había tomado el juego que ella había empezado y lo había vuelto en su contra. Y la peor parte es que ni siquiera necesitaba venganza. Solo necesitaba que sintiera lo que yo había sentido. Y por primera vez, lo hizo. Dejó de luchar. Eso fue lo primero que noté. Ni comentarios sarcásticos. Ni miradas de reojo durante la cena. Ni insultos murmurados cuando pasaba a mi lado en las escaleras. Solo silencio. Un nuevo tipo de silencio. Uno que no gritaba, ni se enfurruñaba, ni manipulaba. Simplemente permanecía, como si estuviera esperando algo. Como si ahora fuera yo el que estaba en un juicio. Y ella era solo la jueza silenciosa que garabateaba notas tras una expresión en blanco. Todavía preparaba café por la mañana. Todavía doblaba la ropa. Clasificaba el correo. Regaba sus pequeñas suculentas de la cocina como si no estuviéramos al borde de algo irreversible. Pero no preguntaba dónde había estado. No cuestionaba quién era Claire. Ni siquiera reaccionó cuando empecé a dormir en la habitación de invitados sin explicación. Si acaso, parecía casi aliviada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Una noche, unos días después de la publicación, entré en la cocina y la encontré mirando por la ventana, sin ver nada en particular, simplemente de pie allí, descalza, con una mano apoyada en la encimera como si la estuviera sosteniendo. ¿Estás bien?, le pregunté, más que nada por costumbre. No me miró. Sí, solo cansada. Pero no parecía cansada. Parecía vacía. A la mañana siguiente, me encontré con Darren en el gimnasio. Éramos amigos desde la universidad, el tipo de persona que nunca tomaba partido, pero siempre sabía en qué dirección soplaba realmente el viento. Estábamos ayudándonos mutuamente en el press de banca cuando finalmente lo dije. Ha dejado de reaccionar. Darren no pareció sorprendido. Siempre lo hacen. Eventualmente. No sé, tío. Esto es diferente. No está enfadada. No está celosa. Solo está observando. Darren colocó las pesas, se sentó y se secó el sudor de la frente. Quizás ya ha tomado su decisión. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Me miró seriamente. Quizás la tomó hace mucho tiempo. Quizás tú solo te estás poniendo al día. No respondí, solo asentí como si entendiera. Pero algo se retorció en mi estómago. Esa noche, la observé más de cerca. No se inmutó cuando pasé a su lado. No intentó interceptar mi teléfono ni escuchar mis llamadas a escondidas.
Se movía por la casa como alguien que hace una cuenta atrás. Silenciosa, controlada, esperando. Y no podía quitarme de la cabeza las palabras de Darren. Quizás ya ha tomado su decisión. Recordé la foto, su negativa a quitarla, la forma fría en que me había llamado inseguro, como si ya hubiera sopesado las consecuencias y decidido que valía la pena. ¿Lo había hecho? ¿Había sido yo solo un sustituto todo este tiempo, un puerto seguro mientras ella se recalibraba? No quería creerlo. Pero algo en su calma me aterrorizaba más que todas las discusiones juntas, porque la calma no siempre es paz. A veces es estrategia. Al día siguiente, entré en nuestra cuenta bancaria compartida. Solo por rutina. No buscaba nada, pero el saldo era más bajo de lo que recordaba. Escaneé los extractos, algunos cargos extraños, boutiques de ropa que nunca mencionó, recibos de cenas de lugares que no había visitado, y un gasto etiquetado simplemente como Pine Brook Lodge, un hotel en las afueras de la ciudad, reservado para 2 noches, hacía 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso de repente fuerte en mis oídos. No le pregunté al respecto. Todavía no, porque ahora era yo quien observaba. Ahora, necesitaba respuestas, y no iba a dejar que me viera flaquear. Darren y yo estábamos sentados en la cabina de la esquina en Zegleris, el tipo de bar con poca luz donde los viejos secretos se sienten más seguros. Sonaba rock clásico a bajo volumen por los altavoces, y la camarera nos conocía lo suficiente como para traer 2 IPAs sin preguntar. No había planeado decir nada, pero el silencio entre nosotros era pesado, demasiado pesado. Así que lo dije. Reservó un hotel. 2 noches, Pine Brook Lodge. Darren levantó una ceja. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Más o menos al mismo tiempo que dejé de llegar a casa a tiempo, justo después de la publicación. No dijo nada, solo bebió su cerveza y se recostó, entrecerrando los ojos como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. Pensé que tal vez se estaba desconectando emocionalmente, pero ahora creo que era otra cosa. Dejó su vaso. Su ex, Kyle, ¿verdad? Asentí. Sí. La mandíbula de Darren se flexionó como si estuviera masticando algo más duro que la espuma de la cerveza. ¿Y si nunca dejó de hablar con él? Lo miré fijamente. ¿A dónde quieres llegar? Sacó su teléfono, tecleó un par de veces y lo giró hacia mí. Era una captura de pantalla de una publicación, no de Anna, sino de Kyle. Un selfie en el gimnasio. Con el pie de foto, de vuelta en la ciudad por un tiempo. ¿Se siente bien? Fechado hace 3 semanas. Se me revolvió el estómago. Esa es la misma semana que ella publicó la foto de ellos, murmuré. Exactamente, dijo Darren, golpeando el vaso. ¿Crees que es una coincidencia? Ya no lo creía. Mark, dijo, inclinándose. ¿Y si esa publicación no fue un arrebato de nostalgia? ¿Y si fue una presentación preliminar? ¿Y si ha estado sentando las bases para algo durante meses y tú apenas te estás dando cuenta ahora? Quería discutir. De verdad que sí. Pero la evidencia había estado a la vista todo el tiempo. La reserva del hotel, la calma repentina, el distanciamiento emocional, su disposición a dejar que me enfriara sin inmutarse. ¿Y sí? Continuó Darren, ¿todo esto fue planeado? La foto, las peleas, el silencio, todo diseñado para que tú reaccionaras, para que parecieras el problema. Se me hizo un nudo en la garganta. Para que ella pueda irse limpia, dije lentamente. Para que obtenga simpatía. La narrativa. Darren asintió. Y quizás más. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Me lanzó una mirada seria y directa. Ganas buen dinero. Ella no es tonta. Si quiere salir, no solo quiere un cierre. Quiere una ventaja. Quizás Kyle la ayudó a descubrir cómo conseguirla. Me eché hacia atrás, con el corazón latiendo en mis oídos. De repente, las cenas frías, las miradas vacías, las respuestas tranquilas, todo parecía diferente en retrospectiva. No eran solo mecanismos de afrontamiento. Eran tácticas, un guión, una trampa, y yo había caído de lleno en ella.
Llegué a casa tarde esa noche, demasiado alterado para dormir, demasiado enfadado para hablar. Ella ya estaba en la cama, las luces apagadas, la habitación en calma. Pero no la miré, no la toqué. Simplemente me quedé allí en la oscuridad, mirando al techo como si pudiera susurrarme algún secreto que se me había escapado. ¿Y si todo había sido una estafa? No solo un distanciamiento, sino un plan. Repasé todo en mi cabeza. Cada señal perdida. Cada vez que me hizo dudar de mí mismo, cada vez que cedí solo para mantener la paz, y me di cuenta de algo horrible. Ella nunca tuvo miedo de perderme, porque nunca planeó hacerlo. Planeó reemplazarme. Algunas verdades no se pueden arrastrar a la luz. Hay que atraerlas. La idea se me ocurrió en algún momento entre la medianoche y la rabia. Estaba sentado solo en el garaje, bebiendo whisky directamente de la botella, repasando las palabras de Darren una y otra vez. Ella lo planeó. Él la ayudó. Tú apenas te estás poniendo al día. Y fue entonces cuando lo entendí. Si ellos eran lo suficientemente listos para ocultarlo, yo tenía que ser más listo. Así que le envié un mensaje a Darren a la mañana siguiente. Organiza una fiesta. Algo discreto. Bebidas, música, casual. Invítalos a ella y a él. No hizo preguntas. Solo respondió con un pulgar hacia arriba. 3 días después, su casa brillaba con guirnaldas de luces y olía a carne a la parrilla. La gente deambulaba con vasos rojos, riendo como si no supieran que algo explosivo se escondía bajo la lista de reproducción y los muebles del patio. Le conté a Anna sobre ello esa tarde, de pasada, como si apenas lo recordara. Hay una reunión en casa de Darren esta noche. Debería ser divertido. Ni siquiera parpadeó. ¿Vas a ir? Me encogí de hombros. Estoy pensando en ello. Dudó el tiempo justo para que me diera cuenta. ¿Va a ir Kyle?, preguntó, con un tono tan neutro que casi me engaña. Mantuve mi rostro inexpresivo. No estoy seguro. Probablemente. Darren invita a todo el mundo. Apartó la mirada, tirando ligeramente de la manga de su suéter. Quizás pase más tarde. Genial, dije, ya saliendo por la puerta. Llegué temprano a casa de Darren, escaneé la habitación, saludé a las caras de siempre. Luego esperé. Cada minuto se sentía como una cuenta atrás. A las 8:42 de la tarde, Kyle entró. Parecía casual, camisa ajustada, sonrisa arrogante, pero había una tensión en sus ojos como si hubiera ensayado un guión demasiadas veces y todavía no estuviera seguro de recordar sus líneas. No me vio al principio, pero yo lo vi a él. Y luego, a las 9:13, llegó Anna. Vestía de rojo, el mismo tono que usó en nuestro primer aniversario. No era una coincidencia. Se movió por la habitación como si fuera la dueña, sonriendo, saludando, riendo demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Cuando vio a Kyle, sus miradas se encontraron durante un segundo de más. Eso fue todo lo que necesité. Me mantuve en un segundo plano, tranquilo, controlado, observando, porque esta noche no se trataba de una confrontación. Se trataba de una confirmación. Y no necesitaba que confesaran. Solo necesitaba que se delataran. Y algo en la sonrisa de Anna me dijo que lo harían. Esperé hasta que la fiesta alcanzó su punto álgido. Ya sabes, ese momento en que las bebidas fluyen, la música está lo suficientemente alta como para difuminar los bordes y todos olvidan lo visibles que son en realidad. Ese momento. Darren me hizo un ligero asentimiento desde el otro lado de la habitación. Los había estado vigilando, dijo que Kyle había salido 2 veces para atender llamadas y que Anna había estado, rondando, su palabra, no la mía, a su alrededor la mayor parte de la noche, fingiendo que no lo hacía. Yo también lo vi, los susurros, las miradas, los roces casuales y accidentales de su mano en el brazo de él. Ya ni siquiera era sutil, porque en su mente, ya había ganado. A las 10:27 de la noche, me levanté del sofá y golpeé un tenedor contra una copa de vino, lo suficientemente suave como para llamar la atención, lo suficientemente agudo como para silenciar el murmullo. La charla cesó.
Me puse de pie en el centro de la habitación, rodeado de personas que ambos conocíamos, algunas más cercanas que otras, algunas que habían estado en nuestra boda, algunas que habían brindado en nuestros aniversarios. Anna se giró hacia mí lentamente, con la copa de vino en la mano, sus ojos ya entrecerrándose. La miré a ella y luego a Kyle, y sonreí. Solo quería dar las gracias rápidamente a Darren por organizar esto esta noche. Hacía tiempo que no me sentía tan relajado. Algunas personas rieron entre dientes. Dejé que la pausa se alargara lo suficiente para crear tensión. Luego continué, sabéis, es curioso. Estas últimas semanas han sido un borrón. Crees que conoces a alguien, y de repente empiezas a ver las cosas de otra manera. Me giré, dejando que mi mirada se posara directamente en Anna ahora. A veces, la persona en la que más confiabas empieza a actuar distante, fría, empieza a publicar fotos con su ex y lo llama nostalgia. Ahora la habitación estaba en silencio, un silencio incómodo. La sonrisa de Anna se resquebrajó ligeramente. Y a veces, continué, encuentras recibos, reservas de hotel, mensajes de texto secretos, y las cosas empiezan a tener mucho sentido. Alguien jadeó suavemente. Anna dio un paso adelante. Mar. Pero levanté una mano. No lo hagas. Ya has tenido tu momento. Todas tus pequeñas obras de teatro. Pero verás, lo que pasa con las mentiras es que envejecen rápido. Y las tuyas, ahora están podridas. Miró a su alrededor, dándose cuenta de cuánta gente la estaba observando, cuántos pares de ojos ya no podía manipular. Kyle intentó hablar. Tío, escucha. Me volví hacia él. Sabes, es impresionante. Ni siquiera fuiste sutil, pero interpretaste tu papel, o lo intentaste. Luego me volví hacia ella. ¿Y tú? Tenías una opción. Podrías haberte ido sin más. Podrías haber dicho la verdad, pero no querías honestidad. Querías control. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre delgado, lo sostuve en alto. Estos son los papeles del divorcio. Firmados y presentados. Se te notificarán oficialmente la próxima semana. Los ojos de Anna se abrieron de par en par. Y gracias a tu pequeño álbum de recortes digital con Kyle aquí presente, te irás con exactamente lo que mereces. Caminé hacia ella, lenta y deliberadamente, y coloqué suavemente el sobre en la mesa junto a su bebida intacta. ¿Nada? Se quedó helada. Cada músculo de su rostro se tensó como si estuviera eligiendo entre luchar o huir. Y por una vez, ninguna de las dos opciones funcionaba. Planeaste esto, siseó, la máscara finalmente cayendo. Me incliné lo suficiente para que me oyera. No, susurré. Lo hiciste tú. Yo solo dejé de fingir que no lo veía. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. El aire exterior era fresco, limpio. Me golpeó como una bocanada de aire que no sabía que había estado conteniendo durante meses. Detrás de mí, las voces se alzaron. Darren me alcanzó a mitad del camino de entrada, dándome una palmada en el hombro. Joder, dijo, medio riendo, medio aturdido. ¿Realmente lo hiciste? Miré hacia las estrellas. Cielo despejado, sin nubes, sin mentiras. Sí, dije en voz baja. Se acabó jugar a su juego. Me entregó una cerveza fresca. Por empezar de nuevo. La cogí, golpeé la chapa contra la suya. Por saber más, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Han pasado 4 meses. Los papeles están listos. El silencio es permanente. La casa está tranquila ahora. No un silencio incómodo, ni tenso, solo pacífico. Me siento en un banco del parque la mayoría de las mañanas con una taza de café, en el mismo lugar, justo al lado de la Acompine. Observo a los madrugadores pasear a sus perros. Parejas ríen con vasos de café para llevar. Padres discuten amablemente sobre quién olvidó las toallitas del bebé de nuevo. Y pienso mucho, no en ella, ya no, sino en la confianza. En lo frágil que es en realidad. Hablamos de ella como si fuera algo inquebrantable, cuando en realidad es delgada como el papel. Un movimiento descuidado, una mentira demasiado bien escondida, y se rasga.
Y a veces no se rasga con un grito. A veces se pliega sobre sí misma. Silenciosa, afilada, tal como lo hizo ella. La he visto una vez desde entonces. Salía de un supermercado, sola. Sin anillo, sin sonrisa. Nuestras miradas se cruzaron durante medio segundo. Ella fue la primera en apartar la vista. No sentí odio. Tampoco sentí lástima, solo la confirmación de que había sobrevivido a algo que ni siquiera sabía que me estaba ahogando. La gente pregunta si estoy viendo a alguien ahora. No lo estoy. No realmente. Pero he empezado a hablar con gente de nuevo, lentamente, con cautela. Ya no me estremezco ante la idea de conectar. Simplemente llevo una brújula mejor ahora. Una que apunta menos hacia el encanto y más hacia la constancia. No busco chispas. Busco paz. Y esa es la parte que quiero que escuchéis. Quienquiera que seáis, dondequiera que estéis viendo esto, no ignoréis vuestra intuición. No justifiquéis las cosas que os revuelven el estómago. Si el amor os pide que os encojáis para caber en él, no es amor. Si alguien llama a vuestra claridad inseguridad, está ocultando algo. Y si alguien se marcha cuando buscáis la honestidad, dejadlo ir. Esta versión de mí no suplica. No persigue fantasmas. Bebe su café lentamente. Lee cada expresión 2 veces. Y sonríe más. Cansado, sí, pero de verdad. Porque ahora sé la verdad. El dinero revela lealtades. El silencio revela intenciones. Y la traición no siempre lleva el rostro de un villano. A veces sonríe como una pareja, pero la claridad. La claridad se siente como la libertad.